El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y lloren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, ponle la otra. El que te quite el manto, déjale llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué de extraordinario tienen? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Una de las cosas que estaba mirando en el día de ayer, me tocó por ahí ir a hacer unas compras en una tienda para arreglar un poco unos detalles en la casa. Y estaba analizando, ¿verdad?, cómo es tan fácil ahora encontrar a los que trabajan en las tiendas, porque todos traen el mismo uniforme. Hace tiempo era bien difícil porque llegaba uno y todos andaban igual, no sabía ni quién trabajaba allí, quién no trabajaba. Y yo creo que esa es una excelente idea de las personas que mueven estos negocios, ¿no? Que todos sus empleados tengan algo que los distinga, una playera de un color diferente, y ya uno sabe, dice, ok, esos de playera anaranjada, o los de playera azul, o los de playera, son trabajadores de aquí. Entonces, pues ayer, les digo nuevamente, pasé, y yo creo que todos hemos pasado a diferentes tiendas, de las grandes que tienen ese tipo de uniforme los empleados, y nos hemos topado con diferentes experiencias. Hay unos empleados muy corteses que se desviven por atenderlo a uno. A veces ellos mismos caminan con uno hasta donde está la cosa que uno le está preguntando. Pero hay otros que son bien cortantes, que hasta dice uno, híjole, mejor se había de quedar en casa, ¿verdad? Porque con ese geniecito que tiene, no, hombre. Y tenemos ese tipo de experiencias. Una de las cosas es que una vez platicando con una persona de estas, me decían, unos están muy contentos y se sienten orgullosos de trabajar en ese negocio, en esa tienda. Otros, en cambio, siempre van renegando, siempre están quejándose porque no es lo que ellos esperaban, les tocó mucho trabajo, ellos los demás no hacen nada, el salario que les pagan no vale la pena, etc. Y es ahí donde miramos la actitud de cada uno de ellos. Uno está bien a gusto, bien contento, bien conforme y disfruta ese trabajo. El otro no, la otra persona no. Y lo hace sentir a los demás. Lo hace ver
en su actitud, en su manera del trato con las personas que les preguntan algo o necesitan alguna orientación dentro de la tienda. ¿Y por qué estoy trayendo este ejemplo? Hace tiempo hemos venido mirando las lecturas del Evangelio que nos están invitando. Jesús nos estuvo hablando hace unas semanas atrás del reino de Dios. El reino de Dios es semejante a esto. Y nos decía, esfuércense por entrar, esfuércense por llegar a ese lugar. Y muchos son los invitados, etcétera. El día de hoy, en las lecturas, nos están diciendo cómo son esos trabajadores, cómo debemos ser los que pertenecemos a ese reino, los que queremos pertenecer a ese reino. Nos están leyendo la cartilla como quien dice, ¿verdad? Así como en esas tiendas que emplean a sus trabajadores, antes de contratarlos, se sienta la persona que los entrevista y les dice, esta tienda tiene tantos años, les da toda la explicación y nuestras reglas son estas. Debes de llegar siempre presentable, con tu uniforme, debes siempre estar sonriente atendiendo a los clientes y aunque a la persona no le guste por hacerlo, por pertenecer a ese trabajo, pues debe de hacerlo. Y el día de hoy es lo que nos está diciendo Pablo en su primera lectura. Es necesario que se porten bien, es necesario que hagan cambios, es necesario que den un buen ejemplo. Y él lo está poniendo en los ídolos. En ese entonces había mucha gente pagana que adoraba a diferentes dioses y sacrificaba animales y los ofrecía a ellos. Y dice Pablo, no es bueno que nosotros participemos de eso porque seríamos escándalo. Entonces, absténganse de eso, aléjense de eso. Si estuviéramos ahorita en la actualidad, a lo mejor Pablo diría, yo sé que te encanta echarte unas cervecitas, yo sé que convives mucho con tus amigos en los bares, en las cantinas, pero no es un lugar para un católico. Abstente de eso, para que no seas piedra de tropiezo para los que apenas quieren empezar a entrar a la iglesia, que apenas están sintiendo el llamado a Cristo. Quizá ahorita en este tiempo eso sería la advertencia que nos haría. Y Jesús en el Evangelio nos está dando todos los detalles de cómo debe ser un cristiano que trabaja para el reino de Dios. Está diciendo que no nos preocupemos, no cambiemos si alguien nos maldice, no le regresemos con otra maldición, al contrario, con una bendición. Si alguien te roba, deja que se lo lleve. Y todavía hasta dice, si alguien te quita la túnica, dale también el manto. O si alguien te quita el manto, dale también la túnica. No prestes con intención de cobrar. Préstalo porque lo necesitas. Si te lo pagan, bueno, si no, ni modo. No condenes, no maldigas. Con la misma medida que quieras que midas, o no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, etc. Todo esos son los requisitos que nos está poniendo Jesús para los trabajadores del reino. Ahora la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a cumplirlo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿O vamos a ser como estos empleados en estas tiendas, de mala cara, enojados, gruñones? Yo nomás con ir a la misa y nomás porque me dijeron mis papás que yendo a la misa me va bien. Es que yo me siento bien a gusto yendo a la misa y comulgando. Pero yo con eso ya cumplí. Saliendo que no me molesten, ¿verdad? Y creo que eso es lo que tenemos el llamado el día de hoy. Trabajar para el reino. Y Jesús nos ha estado invitando desde hace muchas lecturas. ¿Quieren trabajar para el reino? Estoy solicitando trabajadores. Estoy solicitando personas que quieran unirse a este gran movimiento de trabajadores por el reino. La paga va a ser buena.
la vida eterna para el que quiera. Y mientras en el transcurso contarán siempre con mi protección, con mi bendición. Cierto que van a tener que trabajar, cierto que van a tener que sufrir. Yo también lo sufrí, pero vale la pena el precio que van a recibir, la paga que vamos a tener. El día de hoy, entonces, estas escrituras nos están invitando nuevamente a que digamos sí o no. No nos obliga a nadie, es voluntario. Y tampoco podemos decirle a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos que vayan a trabajar. Cada quien tiene que querer hacerlo. Y esto es un trabajo individual. No es en grupo, pero cada quien tiene que hacer su parte. Y Jesús no nos forza a nadie. Él nos invita y nos está dando todos los requisitos que nosotros necesitamos para pertenecer a ese reino. ¿Cómo debemos ser de buenos trabajadores? Y si cumplimos esto, estaremos seguros que pertenecemos a ese gran grupo de cristianos católicos que están trabajando para el reino de Dios. Pero tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer muchos cambios. Había una vez un maestro, no sé si se los conté ya anteriormente. Sus alumnos le habían regalado una gabardina, un saco muy elegante y un sombrero. Y él los usaba por atención a sus alumnos, pero requería mucho mantenimiento, porque la gabardina tenía que estarla mandando a la tintorería muy seguido, el sombrero también. Entonces para él era muy pesado eso de tener que llevar ese abrigo. Y un día, como cuando iba a dar una clase, sintió como en su corazón que le decía a Dios: quita todo lo que tengas en tu abrigo, porque hoy te voy a liberar de ese, ¿verdad? Y sí, sacó todo lo que tenía en su abrigo, se lo puso en sus bolsas del pantalón y se fue a dar la clase. Cuando salió, efectivamente se habían robado el abrigo. Y se puso bien enojado. Y estaba, pero sí, ¿por qué? ¿Por qué? Y sus alumnos pues dijeron: maestro, no se preocupe, después le regalamos otro abrigo. No, lo que estoy enojado es ¿por qué no se llevaron también el sombrero? Creo que ese es un ejemplo de lo que nosotros, si alguien se lleva algo, pues que se complete, ¿no? Que se lleve también lo demás que le falta. Había un sacerdote también que una vez entraron a robar al templo en la noche. Entraron y se llevaron un montón de cosas sagradas, de oro, de plata y todo eso, pero se lo echaron rápido en el costal. Entonces el sacerdote oyó que estaban robando y salió para ver qué estaba pasando. Y cuando el ladrón escuchó el ruido del sacerdote, salió corriendo y llevaba pues estas cosas en un costal y suene, ¿no? Iba, corre por la calle y los perros ladre por tanto ruido que se oía, ¿no? Entonces se oía por dónde iba corriendo este ladrón. Y el padre también salió corriendo atrás de él y iba hasta que lo alcanzó. Cuando lo alcanzó, le dijo: espérate, es que te faltó llevarte los candelabros y te los traigo aquí, porque lo que te estás llevando hace más juego con esto. El ladrón en ese momento se quedó y ese día se convirtió. Dijo: usted salió más ladrón que yo, porque yo solamente me robé unas cosas para venderlas. Usted me robó el corazón para Dios. Eso es el llamado. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Queremos ser trabajadores para el reino. Aquí tenemos los requisitos. Pidámosle a Dios en este día aceptar. Digámosle que le aceptamos su propuesta, que queremos ser verdaderos trabajadores, que haremos los cambios que sean necesarios
para ser trabajadores ejemplares y un día merecer la paga que está prometida por ese trabajo. Que así sea.